el suyo. Yo estaba tratando del grado de satisfacción de los usuarios que tienen el sistema integral de salud, ¿el SIS? Entonces lo tienes que hacer en estos campos que te he dicho, ¿sí? ¿Ok? Porque tú puedes decir ya, yo hago mi diagnóstico de que hay insatisfacción total. Muy bien. Entonces yo hago la siguiente etapa, hago focus group para encontrar la causa de esa insatisfacción. Tratina de Chicago, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hago yo, digo, esta y esta son las causas. Hago mi propuesta de solución a esa insatisfacción. Ahí está tu tesis. Y lo enfocas desde la perspectiva de la planificación, organización, dirección y control. Y salvaste la tesis. Ya no es una tesis meramente percepción de calidad, sino que activa las causas y al plan de mejora. Entonces en el título de la tesis tendría que incorporar como que el título sale solito, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. No hay tiza. Acá hay por ejemplo, ¿eh? Vamos a suponer. ¿Ahí? Sí. Vamos a suponer, acá tuyo ya. ¿Cuál es tu problema? Tú dices satisfacción, ¿sí? ¿Ok? Este es tu problema. En caso tuyo, ¿sí? ¿En qué ámbito se da esta satisfacción? ¿En qué terreno del conocimiento tú lo vas a ver? Dices tú, calidad. ¿No es cierto? Calidad. ¿Y en qué campo? Vamos a suponer servicio. A dar un ejemplo. ¿Sí? Servicio. ¿Ok? Entonces dice ya, esto es lo que yo quiero y he identificado como problema. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? Tú dices, vamos a suponer, ¿qué es lo que vas a estudiar en la calidad? Eficiencia, eficacia. ¿Qué vas a estudiar? Yo creo que eficiencia tendría que ser. Vamos a suponer, tú dices acá, dirección. Va a dar un ejemplo, ¿sí? Dirección. O vamos a... Vamos a ver qué es lo que quieres tú estudiar acá. A ver, dime, para que tú pienses y no lo haga yo. Entonces voy a ver la satisfacción, ¿sí? Calidad y servicio. ¿Qué es lo que voy a ver ahí yo? Entonces dice, ya, yo creo voy a estudiar liderazgo, ¿ya? Liderazgo. ¿Ok? Entonces, una vez que han hecho esto es tu tema de investigación. Entonces tú dices, tratas tu población. ¿Dónde lo vas a estudiar esto? En el centro de salud. Centro de Salud Miraflores. ¿Qué año lo vas a estudiar? Este año. 2015. Entonces tú dices, mira, mi tema de tesis va a ser el liderazgo como factor de la satisfacción de la calidad en los servicios en el centro de salud. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esto? Queda en Manchay, en verdad. No ¿Ah? ¿Manchay? Sí. Ya, Manchay 2015. El título de mi tesis no salió de lo que yo me imaginé, sino del análisis que yo estoy haciendo. ¿Está claro? Vamos a ver un ejemplo de ustedes. Y esto les hace a ustedes a notar que en realidad lo primero que debería haber hecho es elección del tema de tesis, para poder pasar a la formulación del problema. ¿Está claro? Ahora usted, ¿qué problema vas a estudiar? Yo estaba pensando en lo que era el incumplimiento del control de las gestantes que no acuden a sus controles en un tiempo adecuado en el centro de salud, Ya. porque muchas veces abandonan o llegan a Entonces el problema que vas a estudiar es el cumplimiento de los controles en gestantes, ¿no? el cumplimiento de control de gestantes. Ok. ¿Y este en qué campo lo vas a estudiar? De la gestación.
Claro, ¿no es cierto? Claro. Ya. Y todo va a ser en salud poblacional o salud de la gestante dentro del programa del ministerio, vamos a suponer, ¿sí? Ok. ¿Qué vas a estudiar en esa área? Si los pacientes cumplen con sus controles y por qué no acuden. Ya, o sea, eficacia o eficiencia o cumplimiento. ¿Qué vas a estudiar ahí? Si es eficacia, tú vas a hacer eficacia, ¿sí? ¿De qué? Del programa de control prenatal en, ¿dónde? En el Centro de Salud Buenos Aires. En el Instituto. No, en el Centro de Salud. En el Instituto de Salud Buenos Aires. Buenos Aires, Lima, Perú. ¿Qué año? Este año 2015. 2015. Ya salió tu título de tesis. Pero tu tema está basado en identificar el problema. Y ahora comienzas a describir el problema. Descríbeme el problema. A ver, descríbeme el problema. Descríbeme el problema ahora. El descubrimiento se puede dar a que puede ser que no le den la información adecuada a la gestante, o tal vez Pero la información adecuada es el problema o es la consecuencia del problema. ¿Ves que no es fácil formular el problema? ¿Cuál es el problema? Me dice ya, ¿por qué el problema es el incumplimiento a las citas programadas de la gestante? La accesibilidad también. ¿Ah? La accesibilidad tal Ya, vez. pero la accesibilidad es un problema al cumplimiento. A ver, el problema es, el problema, mira, el incumplimiento del control prenatal, ¿a qué te lleva? ¿A qué problema te lleva? Tú estás buscando un Claro. tema de salud, Claro. ¿sí? ¿A qué te lleva el problema de incumplimiento de la cita? Tú eres gestante y no vas a tu cita. ¿Cuál es el problema que lleva ese incumplimiento? A los riesgos que puede haber es que no controlar o algún problema con, digamos, una infección urinaria puede llevar esto a un parto prematuro. ¿Qué más? Falta El de incumplimiento, concientización. ayuden pues todos, ¿sí? Falta de concientización de Ya. las personas. Falta de concientización, dice, es aumento de riesgo de aborto, ¿sí? ¿Qué más? Difusión de repente de la importancia del control prenatal. No, cuando dice importancia del control prenatal es problema. No, falta de difusión. Falta de difusión, pero la falta de difusión ¿es consecuencia del problema o es el problema? Porque cuando tú identificas el problema, lo que dice tu compañera sería lo que en el tercer párrafo, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Pero no es ¿Qué le estoy demostrando? Que no es fácil formular el problema. Y por eso es que el punto, el nudo corneano es el problema. Cuando a mí me vienen tesis del extranjero y todo para evaluar, me voy al problema. Y ahí caen la mayoría. Porque si el problema está mal formulado, toda la tesis se cae, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer es ejercicio, ¿sí? Porque ¿qué cosa lleva al incumplimiento, ¿sí? ¿Ok? Riesgo de, fíjate tú, prematuridad, riesgo de ¿qué? De muerte materna, riesgo de infecciones de transmisión sexual, todo eso, gasto, mayor gasto, ¿no? O sea, la farmacoeconomía, mayor gasto, tanto de la familia como del Estado, ¿sí? ¿Estamos? Todo ese es tu problema, ¿ya? Y después dices, ¿qué pasaría si sigue ese problema? Y terminas, ¿qué te debe hacer para solucionar ese problema? Lo sintetiza en una pregunta y ya está tu problema formulado, ¿sí? ¿Es de usted? Bueno, yo había, para el curso de metodología, me había planteado un problema. Y con esto de la mala coordinación que hubo y para el curso de tesis, tuve que plantearme, bueno, se me dio para plantear otro problema. Le voy a decir los dos. No, dime el problema de tu metodología. Ya, a ver. Para no tengas pretexto, ya vamos. No, no es pretexto, porque No, te estoy el fastidiando. problema es... Para hacer amena la clase. ¿Sí? Lo que yo quería era determinar básicamente la eficacia de un programa de salud que se llama Plan Confianza Ya, en la disminución de la lista de espera. ya. ¿Cuál es el problema? El problema es
que pese a que este programa viene funcionando desde el año 2013, ¿no? El embalse quirúrgico en el hospital en donde pienso realizar el trabajo, la lista de espera sigue en incremento, ¿no? O sea, no se ve mayores resultados, pese a que este programa es un adicional. O sea, lo que consiste este programa es en intervenir a pacientes fuera de los hospitales de salud, haciendo un gasto adicional, o sea, causa mayor gasto a la institución, y pese a ello, ¿no? El embalse quirúrgico sigue en incremento, los pacientes siguen teniendo tiempos de espera de 1 año, 2 años, por una intervención quirúrgica. ¿Y cuál es el problema ahí crucial? Ahí, básicamente, el problema es que no están realizando, para mí es una mala organización del programa en sí, porque no están seleccionando adecuadamente. Pues, si tu problema es la selección de organización, perdón, dime tú cuáles son las manifestaciones de esa mala organización. Las manifestaciones son que, de acuerdo a cómo se maneja estas listas de espera en salud, estamos hablando, ¿no? Ellos deberían, todo paciente que ingresa, que ya se encuentra apto para ser intervenido, se registra en MOPRI, que es así donde se llama el área. Hay muchos de estos pacientes que, pese a contar con MOPRI, ¿no? Continúan en lista de espera. Sin embargo, en este plan confianza, que se llama el programa del que estoy hablando, muchos de los pacientes que tienen este MOPRI no son dejados de lado y se intervienen otros que, no sé, por recomendación de los mismos médicos, o simplemente porque son los que tienen mayor facilidad para ubicarse. O sea, no hay una adecuada selección, o sea, no es que sigan un orden estricto como lo deberían estar haciendo, ¿no? Y esto genera finalmente que los pacientes, pues, que vienen esperando 2 o 3 años sigan en lo mismo, y los pacientes que probablemente recién se han venido a evaluar hace 2 meses, ¿no? Sean operados por el programa. Sin embargo, no se está llevando a cabo la... ¿Y usted cree que el problema de lo que ha planteado usted es la organización o es la supervisión y el control? Bueno, y el control también. ¿Qué es lo que está fallando ahí? En este caso... O el problema, o usted está abordando la consecuencia del problema. O sea, el problema que causa esa prolongación de citas va a llevar a qué? A mayor riesgo de mortalidad, de morbilidad y de gasto, de desinterés hacia el cliente, que es el paciente. Ese es el problema. Y ese problema, ¿por qué se está dando? Por la mala organización, la mala planificación, ¿sí? La mala dirección y el mal control. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacer, identificar bien el problema para que tu tesis sea la adecuada. ¿Sí? Igual, ustedes que han planteado lo tienen que contextualizar en el ámbito de la gestión. ¿Sí? Por ejemplo, en el tuyo, ¿por qué crees que se da? ¿En qué área de esa gestión es lo que estaría fallando el problema que has identificado? Lo que es obstetricia también. En el área de lo que es ginecología obstetricia. Pero ¿por qué hay que ver? O está fallando la planificación de esas citas, ¿sí? O que está fallando la organización de ese programa de control prenatal. O es que la dirección no tiene liderazgo y no da pues las normas, la direccionalidad para que ese programa funcione. Y además que no hay control. Entonces, si falla todos esos mecanismos de gestión, evidentemente los resultados van a ser malos. Porque no pierdan de perspectiva que su especialidad es gerencia de servicios de salud, ¿sí? Lo tienen que enfocar desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? El tuyo. Justo revisando las líneas de investigación, quería centrarme en lo que es gestión y administración. Ya. El problema que hay donde trabajo, se ha notado que hay muchas suspensiones quirúrgicas en ciertos servicios, ¿no? Uno más que otros. Entonces, ahí sería, ¿dónde está el problema? Si es por falta de material, si es por falta de tiempo, si es por otros motivos. Entonces, yo quería plantearlo con la pregunta de qué manera afecta
que creo que es un poco rara la pregunta, pero era de qué manera afecta en la gestión y administración del servicio X de tal hospital las intervenciones suspendidas por falta de tiempo. Claro, pero tú me estás formulando la pregunta sin describirme el problema. Descríbeme el problema. Que cuando hay suspensiones hay una serie de consecuencias, los cuales que son estancia prolongada de los pacientes, complicaciones de los pacientes, eso es por parte del paciente, por parte de la institución hay costo de cama por día de los pacientes, ¿no? Queja de los pacientes, eso serían los La manifestación del problema. Exacto. Eso va en el primer párrafo, ¿sí? Ya. Redacta el segundo párrafo. ¿Qué pasaría si el problema persiste? Si el problema persiste, habría una insatisfacción por parte de los clientes, en este caso los pacientes, ¿no? Por parte de la institución aumentaría las quejas y probablemente llamadas de atención a los médicos. ¿Y qué se haría para revertir ese problema? Para revertir el problema, creo que más que todo iría enfocado a lo que es control, ¿no? Sería el caso de tu tesis, ¿no? Porque tú quieres ver las causas o las consecuencias de esa postergación del acto quirúrgico. Claro. Y en ¿Cierto? este caso se enfocaría más que todo a en este caso a los jefes de servicio, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando que hay tantas suspensiones en tu servicio? Entonces tú tienes que enfocar bien este párrafo. ¿Para qué sirve? Para ver que yo me va a preocupar en ver las causas, o ver las consecuencias, o ver la intervención. Pero tú no vas a poder intervenir si no sabes las causas. Yo te cuento, hicimos un estudio de la eficiencia de las condiciones mínimas de calidad de los servicios. Entonces vi que había en toda maternidad, que es hospital docente, donde uno hace cesárea para enseñar a los alumnos a hacer cesárea, los índices a nivel mundial no debe pasar del 10% de índice de cesárea, porque se supone de que hay cesáreas que se realizan sin necesidad para cuestión de enseñar a los que van a ser obstetras. Y en este hospital que hice, el índice de cesárea estaba en 35%. Entonces comencé a ver cuál era la causa de ese incremento de índice de cesárea. Vimos primero que todas estas cesáreas, o la gran mayoría de estas cesáreas, tenían lugar en horas de guardia. Y que la mayoría, por no decir total, de estas eran operadas de 12 a 1 de la mañana. Y cuando fuimos al paciente, manifestaba que en clínica le salía 6.000 soles y ahí se lo operaba en su guardia y le costaba 2.000 soles. Determinamos que el problema radicaba en el obstetra. ¿Sí? Primero porque cobraban, o sea, los obstetras cobraban y operaban en su guardia porque tenían todas, eran jefes, mandaban, y de 12 a 1 pues iban a dormir tranquilos después de la cesárea. Y comenzamos a tomar las medidas para disminuir y lo bajamos a 10%. Porque tenía que tener fundamentación de por qué la cesárea. Porque si ustedes están testando y yo le digo, está en sufrimiento fetal agudo y el periodo que tenga consecuencias cerebrales, tú lo decides, no me hagan la cesárea. ¿No? O hay eminentes de parto complicado, asfixia neonatal severa, es decir, no les va a interesar. Entonces, esa es la importancia de identificar bien el problema. ¿Por qué se está postergando eso? Y eso contextualiza, en el caso que yo les cuento, era un problema ético, moral y de supervisión. Entonces, uno puede tomar las medidas inmediatas, ¿no? Entonces, tienes que enfocarlo desde esa perspectiva, ¿sí? Tú como supervisora estás local, ¿sí? ¿Cuál es el tema de tu tesis? Bueno, yo soy odontóloga, entonces quiero abarcar lo que he hecho el año pasado en mi Serum. Entonces, en la posta donde yo estuve realizando Serum vi que hay una cierta deficiencias en lo que son insumos y personal. Entonces, por ello el título de la tesis que yo quiero elaborar es la relación que existe entre los recursos humanos, los insumos en la atención odontológica primaria.
Ahora yo le digo una pregunta. ¿Es consecuente investigar lo evidente o no? Podría ser consecuente si yo busco mejorar, ¿no? O sea, para ver, en este caso, por ejemplo, qué tipos de materiales podría... Esa es otra cosa. Pero es obvio, si yo no tengo materiales para hacer una buena práctica odontológica, a mí se me hace mal. Entonces, no es eso el problema. Descríbeme el problema, el problema. De repente yo estoy equivocado, a ver. El problema vendría a ser que por una falta de insumos o insumos deficientes, la atención de odontología no es la adecuada. Hay pacientes que presentan muchas quejas, demora en la atención, observación de citas. Entonces, quejas, demora de atención, ¿qué más? Observación de citas. Postergación de citas, ¿qué más? Básicamente. Y una mala atención. Ya, pero ¿cómo eso repercute en tu cliente? Insatisfacción. ¿Solamente insatisfacción? No se cubren las necesidades. Ya, ok. Entonces, si ese es el problema que tú quieres abordar, tienes que decirlo después de escribir el problema, o sea, la manifestación del problema. Podrían dar cuenta que la mayoría vuelve a incidir en el problema, pero no lo describe. El escribir es ponerlo en texto, las manifestaciones por las cuales yo me di cuenta de que es un problema. ¿Ok? Es decir, ¿qué pasaría en tus servicios si sigue faltando los insumos? Y termina diciendo qué debería hacerse para eliminar esa deficiencia de material. Y todo eso lo sintetizas en una pregunta que va a ser tu problema general. ¿Ok? Muy bien. Pero, acá viene el pero, usted está haciendo una maestría en gerencia de servicios de salud. Entonces, ese problema lo tienes que contextualizar en el campo de la gerencia. Y contextualizarlo en el campo de la gerencia es abarcar los 4 aspectos de la gerencia, que es la planificación, la organización, la dirección y liderazgo y el control. ¿Está claro? Silvana no ha venido. ¿Lo conocen a Silvana? ¿No? Por ahí, por ahí. No ha venido. Está claro. Yo creo que si hacen esto, está solucionado. Y no se desmoralice, porque es lo más difícil hacer el problema. 1. 2, que todos hemos pasado por el mismo problema que están pasando ustedes. 3, uno aprende a hacer problemas solamente haciendo investigación. Y ustedes están empezando. Entonces no tienen por qué desmoralizarse. ¿Sí? Y el otro es siempre constante, que yo les digo, aquella persona que no sirve, no sirve. Uno está siempre para servir a los demás. Es un privilegio que nos dan para servir, ¿sí? Por lo tanto, yo estaré siempre a su servicio de ustedes. Yo siempre contesto apenas leo el mensaje. Y si le ve que en la plataforma le contesto tal, porque no entré a la plataforma, ¿sí? Por X razones. Entonces, mi vocación es, sigamos trabajando. Tengan la plena seguridad que de mí van a tener la mejor predisposición para que aprendan. Yo no lo voy a jalar, ¿sí? Sino para que ustedes aprendan. Porque aún en los exámenes malos hay una oportunidad de aprender. Por eso que se les ha dado que los que quieran subir nota de los 2 primeros módulos, creo que hasta este sábado tienen oportunidad. ¿Ok? El miércoles, el 25. Dígame usted, y el tema de la falta de control en cuanto a la ejecución de las sanciones administrativas, ¿desde qué punto parte? Desde los 4 puntos importantes que le escucho a usted decir, el tema de la planificación, organización, control y liderazgo, ¿desde qué punto, desde qué lado es que hay carencia para que esto sea persistente? Porque lo veo a diario, ¿no? Incluso casos que ya no solo administrativamente, sino también judicialmente llegan. Claro. Y es increíble cómo ¿no? Claro, el problema es transversal, ¿no? Pero toda la eficacia de una institución depende de la conducción. Liderazgo. Es el liderazgo. Correcto. Es el liderazgo, ¿sí? Porque la capacidad de un líder es de crear una realidad imaginada
donde todos y cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de desarrollarnos como personas íntegras y que seamos capaces de esa realidad imaginada anidarla en la mente de la gente para que cada vez que ella piense y en cada momento de su pensamiento esté fija esa realidad imaginada y que lo anide en el corazón de la gente para que todo lo que haga lo haga con pasión para hacer realidad esa realidad imaginada. Y yo digo que lo anide en los pies para que cada paso que uno dé es para hacer realidad esa realidad imaginada, que no es sino la visión, y en las manos para que todo lo que uno haga sea orientado a hacer realidad esa visión y que además seamos capaces de dar nuestra vida para que eso se haga realidad. No cambiaríamos el país, no cambiaríamos el posgrado, y eso hay una gran carencia en nuestro país. ¿Qué país queremos para nuestros hijos? ¿Alguien nos lo ha dicho? Y le voy a dar dos diferencias, ¿sabes? Uno positivo, porque puedo tener un liderazgo positivo, negativo y positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Abimael, la cuarta espada, ¿se acuerdan? Ese hombre tuvo un liderazgo negativo, pero que tuvo, miren, la capacidad de anidar en la mente, en el corazón, en los pies, en la mano de sus seguidores, de que fueron capaces de dar su vida para hacer realidad su sueño equivocado. ¿Usted daría su vida por hacer la maestría diferente o no? Y el otro, ya en el terreno positivo, Víctor Raúl Ayala. Solo digo yo que era un país con pan, con libertad. Punto. Hubieron un montón de seres humanos que dieron su vida para hacer realidad ese país. Ahora, ¿qué país queremos? Y si eso lo trasladamos a la universidad, ¿qué tipo de universidad queremos? Entonces, esa es la importancia. Y si yo tengo en una institución un líder que tenga la capacidad de hacer que sus seguidores piensen como él y den lo mejor de sí para hacer realidad ese sueño, cambia la institución. Pero si a mí me interesa un pepino, ¿qué control? Ni control. Yo soy mismo el que no cumple lo que debe cumplir, ¿no? Llego tarde, a las 7:30 llego a las 10, y todavía reclamo. ¿Qué autoridad moral voy a tener yo para decir? Sin alusiones personal, por si acaso. ¿Sí? No se puede. Por eso es que ustedes en esta materia acostúmbrense a analizar esas 4 instancias, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a hacer su plan de mejora? Si no identifican dónde está la raíz, ¿no? ¿Sí? Y en este hospital que yo les cuento, por ejemplo, había, y acá terminamos, para que ya no se acabe el servicio, por ejemplo, de neonatología, estaba en un pasadizo. Toda la gente transitaba y las infecciones neonatales pues volaban y había muertes de recién nacidos, una barbaridad, prematuros. Y el servicio de obstetricia tenía salones de hospitalización vacíos y no querían darlo a pediatría, porque había una lucha entre pediatría y obstetricia. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente un estudio de investigación para ver cuáles eran las causas, las razones de que se morían y las condiciones físicas y ambientales de uno y cómo zorraba en otro. Y llamamos a una reunión general y presenté el estudio de investigación. Conclusión, que tenían que darle una sala especial de un servicio donde habían salas que no utilizaban. Pero no fue el de pediatría, el jefe que pedía, no era un interesado, sino era el estudio que estaba revelando qué eso había que hacer y nos dieron la sala. Miren el poder de una investigación. Es diferente que diga que el director quiere que yo le dé un aula, que diga la investigación en área de esos niños que se mueren, hay que hacerlo mejor. Por eso la importancia que ustedes tienen que analizar esas 4 áreas para encontrar dónde está el problema. ¿Sí? Porque de repente es un problema solo por en eso de postergación, como era ético y moral. Yo no puedo pues supeditar por ganar dinero a arriesgar la vida, ¿no? Porque le ha demostrado que más riesgo es para la madre y el niño una cesárea que un parto natural. Eso está demostrado. Pero eso es lo que yo les aconsejo, hagan esas 4 áreas
cualquier problema que identifique es bueno si lo orientan en estas áreas que ustedes han recibido. Y de mi parte tienen todo mi apoyo para que ustedes salgan bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tú querías preguntar? Disculpa. Sí, doctor. Sí, Me está dando cuenta que el liderazgo, todos los problemas que hemos tenido por falta de un buen servicio, se enfoca en el liderazgo, lo que se traduce en deficiencias en el servicio. Claro. Eso es cierto, o sea, sin liderazgo no se hace nada. Antes, por ejemplo, se pensaba que el liderazgo era una función de la cúspide. Mentira. La función del buen líder es que todos sean líderes en su puesto donde están. Porque si el vigilante que de la entrada no es un líder, va a causar problemas a la institución, ¿o no? Lógico. Sí, parecía interesante porque decían, liderazgo es el concepto de la administración de gerencia. ¿Cómo traducimos liderazgo en lo que estamos haciendo nosotros? Calidad, deficiencia, eficiencia. Está traducido en eso. Interesante. Sí, el liderazgo es, la única manera de hacerlo es con el ejemplo. ¿Sí? Yo les cuento simplemente una anécdota. Cuando asumí la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio, encontré una institución desastrosa, ¿sí? Con un sindicato más poderoso del Ministerio. O sea, había más de 5.000 o 6.000 expedientes que no tenían recursos sanitarios. Las empresas perdían un puntal de plata y los pacientes no tenían acceso a medicamentos. Encontré que habían 400 y pico de procesos que no llevaban a ninguna satisfacción del usuario, solamente eran 120 los que satisfacían. Y dije, bueno, que la gente llegaba tarde cuando le da la gana. Comencé a llegar a las 7:30 todos los días. Y a los 2 meses todo el mundo llegaba antes que yo o a la hora de la entrada, que eran las 8. ¿Qué hacía? Yo, por ejemplo, me había mandado a hacer tarjetas donde decía: te felicito por el excelente trabajo que haces y si no fuera por ti no tendría éxito en la gestión. Manuel Izaguirre, director general, lo dejaba en su escritorio. Cuando venía el trabajador, encontraba mi felicitación en su pupitre. Me acerqué, tenía mi secretaria, me preparaba todos los cumpleaños de la gente. Yo fui a una señora que cumplía 30 años a su escritorio: señora, feliz cumpleaños. La señora se puso a llorar porque me decía: en 30 años jamás un director ni siquiera se acordó de tanto y te viene a felicitar. Invitaba a toda mi gente a desayunos, o yo me iba con mi sándwich y mi café, con mi secretaria, me iba a donde trabajaba y tomaba desayuno con ellos, porque tenía información de primera mano. Porque ¿qué hacen los gerentes intermedios, no? Me dan información lo que ellos quieren que sepan, y le da información al trabajador lo que quiere que sepan. Pero si yo tengo información directa, los saludo. Y eso era mi desayuno de esto. Otra experiencia que conmueve para mí, al menos por lo que fui, me dicen: ha fallecido el papá de un trabajador. ¿Dónde vive? En la punta del cerro, ahí en San Juan de Lugar, donde crían chanchos, ¿sí? Llamé a mi chofer: vamos. Y me dijeron mis asesores: hoy no vayas, peligrosísimo. No, yo voy. Me fui. Y no saben el impacto que tuvo en ese trabajador el hecho que el director general esté en su casa para darle un pésame. Eso no se olvida. ¿O no? Y cuando yo regresaba, mi chofer me dice, llorando: doctor, cuando murió mi padre, ni siquiera me dio la condolencia hacia el director, siendo su chofer. Eso es lo que yo llamo el salario espiritual. ¿Sí? Es que no cuesta nada, ¿no? ¿O cuesta? No cuesta. Pero ¿por qué no lo hacemos? Me acuerdo, vi una madre que estaba llorando en su escritorio, había ya tarde, no lo querían dejar entrar, y digo: señora, ¿qué es lo que pasa? Es que he dejado a mi hijito encerrado porque no vino la señora que iba a cuidar, que es usted acá. Váyase 3 días de descanso, con goce de haber. Eso es ser humano. Ustedes no van a gestionar máquinas, ustedes van a gestionar seres humanos, y van a tener problemas, van a tener esperanzas. Entonces, eso es lo que hace la gestión, y convertí a esa institución
como cualquier institución privada. Eso es lo que hay. No hay razón, créanme que no hay razón para decir que una institución pública está como está, porque no se puede transformar. Mentira, sí se puede transformar, pero con liderazgo, sí, con ejemplo, reconociendo, porque acá nos duele reconocer el éxito, ¿sí? Acá nos duele. Si alguien tiene éxito, bueno, él sacó 18, un sobón, pues plagiador, ¿sí? Bandelero, memorista, pero nunca decimos te felicito, pero yo voy a ser mejor que tú. Y les cuento para terminar, porque si no le voy a hacer perder el tiempo. Había un padre, por ejemplo, que tenía 2 hijos. Uno que era Pedro, nadie se llama Pedro acá, ¿no? Pedro, que era el vivo, ¿no? El mosca. Y había otro que Juan, tampoco es Juan, ¿no? Tú no eres Juan. Juan, que era el taradito, pues, ¿no? Entonces terminaron su secundaria y el padre le dice, esto no lo grabes, ¿no? Sí. Déjalo nomás, para que lo cuelen otro. Es un mensaje. O voy a decir una lisura. Bueno, dice, a ver, Pedro, ven, ¿qué quieres ser tú cuando seas adulto? Ya tienes que estudiar en la universidad. Médico, papá. ¿Sí? ¿Y por qué quieres ser médico? Ah, porque andan con su chaqueta blanca, su estetoscopio en el hombro, tienen buenos carros y ganan buena plata. Muy bien, hijo, te felicito. Correcto. A ver, Juan, ven. Juan, ¿tú qué cosa quieres ser cuando sea grande? Cojudo, papá. Oye, Juan, te estoy diciendo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cojudo, papá. Juan, te está hablando tu padre, te respeto, ¿qué vas a hacer mañana? Cojudo, papá. Pues, el taradito dice, a ver, tranquilo, a ver, ¿por qué quieres ser tarado? A papá le dice, yo quiero ser tarado porque cuando yo digo, ¿de quién es esa casa tremenda, cochera, grandaza, con piscina? De ese cojudo. ¿De quién son esos carros BMW, Mercedes, Lamborghini que está ahí? De ese cojudo, porque yo quiero ser como ese cojudo para tener la casa y el carro. Ese es nuestro país, ¿no? Pero nunca dice, se saca la mugre, trabaja 12 horas y yo voy a ser mejor que él porque yo también voy a sacar la mugre. Dice, no es algo así, dice, es traficante, es contrabandista, está en la droga, ¿no? Nunca reconocemos el éxito de los demás. Y como es aquel que se compra un Mercedes último modelo, ¿sí? Y al retroceder se choca contra un poste. Y él se baja del carro de su Mercedes y lo agarra a patadas y a cabezazos al poste. Le dije, estúpido, tú me has chocado mi carro. ¿Y eso qué viene? De que nos cuesta asumir nuestras responsabilidades, ¿no? El profesor es malo, por eso me jaló. El profesor se cree en la divina pomada y me jaló. Yo no soy culpable porque yo no llevé proyecto de tesis, yo no llevé metodología y todavía me jalan. No tengo tiempo, ¿no? Pues nunca uno asume su responsabilidad. Y creo que uno debe asumir su responsabilidad como la asumo yo. No los puedo jalar porque el curso tiene problemas, no solo de comunicación, sino de estructura. Ya lo hemos escuchado que estamos en un proceso de transición. En el problema, recién estamos. ¿Cómo? Recién estamos en la formulación del problema. Claro, pero esto, mire, aún en la crisis uno encuentra lecciones, ¿no? Estoy seguro que van a salir de esta formulando adecuadamente el problema. Y formulando adecuadamente el problema, la tesis está resuelta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Y créanme que para mí ha sido un placer conocerlos personalmente y que nunca duden que estaré para servirlos y yo sé que van a aprobar y cumplir. No les puedo poner notas si no presentan, ¿sí? Pero si ustedes presentan, yo puedo creer la nota que yo creo que se lo merece. ¿Sí? Una consulta. Con respecto a la discusión, que va a ser lo que nosotros vamos encontrando de nuestra investigación, sí, y lo que ya hay en los antecedentes, ¿no?, de otros estudios. Claro. Imaginemos que en mi caso solo hayan 2 estudios y no encuentren más, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Hace con esos 2 estudios, no vas a inventar. Solo con esos 2. Hace con esos 2 estudios y enriquece tu discusión propia, tu percepción, ¿no? Entonces, esto se encontró porque asumo que podría ser, no se ve, pues, ¿no? Que se debería a esto, por esto. ¿Sí? ¿Y estas discusiones deben ser en realidades similares? ¿A qué te refieres similares? Por ejemplo, hago mi tema de
de suspensiones acá en Perú y encuentro un estudio que se realizó en Inglaterra, ¿puedo hacer la regla cuando ustedes hagan el marco teórico, cuando dice antecedentes de la investigación, yo tengo que empezar, por ejemplo, vamos a suponer, ¿cuál es el tema tuyo? Era sobre suspensiones, de los actos quirúrgicos, ¿sí? Yo primero hago la suspensión de los actos quirúrgicos a nivel mundial, tanto en tesis doctoral, en tesis de maestría, revisión en revistas, ¿ok? Después hago regional, después hago nacional, después hago regional y después hago local. Pero eso no quiere decir que van a seguir esos mismos datos, ustedes van a tener de la limitación. Dice, yo quiero compararlo solamente con América Latina, ¿sí? O yo lo voy a comparar simplemente Lima con las otras regiones, ¿sí? O sea, va a depender de la profundidad que tú quieras darle a tu marco teórico. Porque si no te va a decir, cuando usted te va a decir, señor, mira acá, como pasó en una revisión de una tesis doctoral de un mexicano, doctoral mexicano, dijo que no había un estudio determinado, que yo no me acuerdo qué punto, pero uno de los curas era experto y era presidente caramba, se me fue el nombre, de los que tienen que ver con la conservación de los monumentos mundiales culturales, ¿sí? Dijo, fulano tal, justo en México, ha publicado sobre, usted dice que no existe, ¿sí? No. Por eso es que hay que hacer la revisión lo más general posible, porque uno sabe quién va a ser tu jurado, ¿sí? Si tu jurado es uno que no tiene mayor información, no te va a preguntar, ¿sí? Entonces, si por ahí dice antecedentes de la investigación, ¿no? Tú puedes poner, no encontré información a nivel de tesis doctorales en América Latina, o no revisé a nivel mundial. Entonces, ¿y por qué no revisé a nivel mundial? Es que, uno, porque consideré que solamente era problema regional y no me percaté que había que hacerlo, pero ya no pasa como mentiroso, ¿sí? A nivel de maestría y a nivel de revista. Va a depender de ustedes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sobre mi caso, quería preguntar respecto a, bueno, le había comentado que tenía solamente el diseño del proyecto de investigación, ¿no? Y no tenía base de datos en sí, pero tenía otra base de datos de otro trabajo que he hecho. ¿Puedes usar esa base de datos? ¿Puedo mantener eso hasta el final? Claro. Bueno, yo ya no estoy calificando que su base de datos corresponda a su tesis, porque yo sé que no han hecho. A mí me interesa que aprendan la metodología, cómo uso una base de datos, cómo confecciono tal y cómo discuto, ¿sí? ¿Y qué le ponemos en la base de datos? ¿Ah? ¿Qué le ponemos en la base de datos? Y que la base de datos ya tiene datos, ¿qué le va a poner? Yo he hecho un trabajo de investigación y... Él ya tiene un trabajo de investigación con la data, tú no tienes nada. Entonces, para los que no tienen nada, hagan esa encuesta entre ustedes. Porque si a mí me llega una encuesta de 10 puntos, lo contesto al toque, pues lo mandan por su plataforma o personal, ya todos tienen una base de datos de 30 o 25 datos. Y ahí lo procesas en tu paquete estadístico o a mano, y en base a eso haces tus tablas y tu figura. No contestan, ¿Qué no contestan? y no le cuesta. No, pero acá están comprometidos que van a contestar, ¿sí? Porque si no contestan, no van a tener ellos base de datos. Esa base de datos va a servir para todos. Y el proyecto que yo tenía, de acuerdo a la Perdón, para maestría, terminar, perdón. Hagan su base de datos con los que te contestan. ¿Sí? ¿Acá? Sí, pero tienen que salir la otra semana, ya acaba el curso, ¿sí? otro era de mi proyecto, que eso es, bueno, yo trabajo en un hospital de nivel terciario, en Chiclayo, hospital de salud, Almanzor, y mi problema era cuál es el nivel de la solución del servicio de cardiología, teniendo en cuenta que el servicio donde yo laboro muchas veces recibe patología de nivel primario, ¿no? Entonces, ese era el problema que había formulado, y mi hipótesis era en general la atención de pacientes en consulta externa del servicio de cardiología del hospital tiene condiciones de nivel primario, secundario y terciario. Esa era la hipótesis que planteaba. No, pero ahí estás planteando lo evidente. O sea, y yo te pregunta cualquiera, ¿por qué es un hospital o un establecimiento de salud de tercer nivel atiende uno al primer nivel? ¿Por qué? Puede haber mala planificación de todo. Es mala planificación, punto. Pero quería encontrar a qué nivel era mayor, porque aquí usted nos está aclarando mucho. Claro, pero el nivel va a ser, o sea, yo creo que tienes que
A ver, ¿esto es para salvar el curso o es para que presente como tesis de tu grado? No, para mi tesis de grado va a ser porque Ah, ya, tiene que estar ya, relacionado ok. con... Entonces, si es para tu tesis de grado, tienes que identificar claramente el problema. Ya, O sea, ese era el que- el problema no es lo que tú estás diciendo, porque tú dices que ¿cuál es la razón por la que hay atenciones de primer y segundo nivel en un hotel, en un hospital de tercer nivel? ¿Sí? Entonces tú lo tienes que graficar. Es decir, ¿ese es el problema o es la expresión del problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Los factores que predisponen a que eso se dé? ¿O es las consecuencias que tiene eso para el hospital de primer nivel? ¿Cuál es el problema? Por eso, puedes decir, tú eres el experto, yo te estoy dando ideas. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que el hecho que un hospital de tercer nivel atiende de segundo nivel, ¿qué lleva? Distracción de recursos. El recurso humano se enfoca en temas que no es su especialidad, deja de hacer investigación, deja de hacer tareas que deben ser propias de un tercer nivel y por lo tanto desperdicio de recursos económicos al Estado, a la nación. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, eso lo tienes que plantear. Y ahí lo vas a ligar a la falta de planificación, dirección y control y lo que tú querías. ¿Cómo plantearía usted el problema? Si yo le comento, yo trabajo ahí, Claro, y conozco la realidad. Si tú me estás diciendo que el problema es que está atendiendo casos, morbilidad que debe estar en el primer y segundo nivel, el problema que eso va a condicionar a la institución es que va a desperdiciar horas hombres en actividades que no le competen. Va a sobrecargar de pacientes al hospital y que va a dejar atender a los pacientes críticos que necesitan mano especializada. Va a haber desperdicios económicos porque va a atender a pacientes que deben estar en la costa y no en un hospital de tercer nivel. ¿Sí? Va a evitar que el personal se dedique a lo que debe dedicarse, a investigación y a una atención de calidad a pacientes críticos. Ese es el problema que te lleva a atender en el primer y segundo nivel. Y que eso va a llevar a desperdicio de recursos económicos para la institución y para el Estado. Y para la familia también, porque me imagino que la atención en ese hospital vale más que un puesto de salud, ¿no? ¿O no? Claro. Ese es el problema, así lo tienes que plantear. Haz el intento, me lo pasas y lo seguimos por aquí. ¿Ya? Yo les voy a dar mi tarjeta o la plataforma ya termina la otra semana. Entonces para seguir mejorando. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Listo?